Buenas a todos, bienvenidos al sexto episodio de Ecotalks. Soy Landon Torres y hoy estamos acompañados con nuestro invitado estudiantil, Juan Prada, Hola a todos, muchas gracias por la invitación. y con nuestro invitado especial, el economista Víctor Aguilar. Hola, muchas gracias por la invitación. El economista es graduado en Economía en la Universidad de Cuenca, máster en Economía con mención de Finanzas, doctor en Ciencias de la Administración y actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. El tema de hoy es sobre el rol de decanato de la facultad y las empresas familiares en el Ecuador. El economista nos compartirá desde su punto de vista como profesional. Comencemos. Eco, ¿cuál sería el rol de decanato en la facultad? El rol es muy amplio el rol, pero yo le resumiría en un proceso en el cual uno trata de que quede claro qué es lo que uno pretende al frente de una unidad. Y cuando digo claro, mi intención es que todos los que estamos involucrados sepan o sepamos hacia dónde ir. Y yo creo que si hay que resumir, el rol del decano es facilitar que la gente trabaje, pero sobre todo trabaje en cosas que le gusten hacer y que aquellas cosas que quizás no son de tal agrado, pero que nos toca hacer, sean realizadas en un ambiente adecuado. ¿Y cuál sería un día típico de un decano en la Facultad de Ciencias Económicas? Bueno, voy a hablar de un día típico de este decano. A ver, yo creo que la primera obligación que tiene alguien que está al frente de una unidad así es, quizás algunos no estén de acuerdo conmigo, pero para mí la primera obligación es dar clase. Porque las decanaturas, los cargos, las autoridades académicas son temporales, pero a esos cargos llegan profesores y eso es lo que te queda. Vos permanentemente sois profesor y temporalmente sois decano, así que un día habitual debe empezar dando clases. Y digo, debe empezar dando clases porque es algo que por tu cargo deberías hacer primero, para que luego te quede el día para hacer ya la gestión. Yo suelo entonces empezar el día dando clases muy temprano y después dedicarme a las tareas del decanato, que son entre las tantas que existen, es ver que todo esté bajo control, que las cosas fluyan, que los procesos estén en buen término. Y eso siempre pasa, te pasas algún tiempo del día, lo que comúnmente llamamos apagando incendios. Pero conforme te vas moviendo mejor en la gestión, esos incendios son cada vez menores, son muy coyunturales, son muy temporales y ya te dedicas a la mitocondria, es decir, ya a pensar cómo hacer. Tienes que tener claramente qué vas a hacer en el día. Yo sigo pensando que es una buena idea el lápiz y el papel, de anotarte qué es lo que tienes que hacer e irle chequeando cómo va desarrollándose eso. A veces quedan cosas pendientes, pero eso es el siguiente día. Y además, siendo profesor, creo que usted tiene un mejor entendimiento sobre, no digamos sus empleados, sino a quienes usted debe organizar y actuar sobre ellos, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las ventajas de ser autoridad y dar clase, Ujú. porque estás cerca de tu gente, de la gente Exacto. que hace la facultad, entonces sabes, estás cerca del estudiante, entiendes cómo es un día habitual de clases, pero también estás cerca de los profesores Ujú. porque estás en las juntas académicas, estás cerca de las líneas académicas porque estás ahí con tu materia, con tu asignatura, pensando, oyendo, que es sumamente importante. Entonces te facilita muchísimo, muchísimo la gestión. Por eso reitero, insisto, esa es la primera función que tiene que hacer cualquier autoridad, dar clases. Y ha tenido, o sea, siempre tiene que rodearse de un buen equipo, supongo. ¿Y cómo logró llegar a conformar un buen equipo de trabajo para cumplir con todas las cosas del decanato? Porque supongo que no debe ser usted solo el que conforma todo La los roles, administración. la Claro, porque administración. es muy buena la pregunta, pero esta facultad nuestra, digo nuestra porque ustedes son Ujú. estudiantes de la facultad, es quizás diferente, de alguna manera típica a otras facultades, porque hacemos las cosas distintas. Y por ejemplo, la conformación del equipo, que básicamente son directores, directoras de unidades académicas más pequeñas que son las carreras,
o de unidades como vinculación, como dirección de posgrados. Pero sobre todo las carreras, que son un poquito más grandes, son conformadas por directores y directoras que fueron elegidas por votación por los docentes que conforman la carrera. Lo cual es una práctica distinta, decir vos y vos Claro. sean directores. Porque yo creo, y creo que seguiré creyendo eso siempre, que todos somos capaces de desarrollar bien una tarea, pero que esta tarea se legitima, se hace mejor, si es que tienes el respaldo de la gente que te dice, yo creo que vos puedes hacer esto bien. Entonces eso es lo que hemos pensado en las carreras. Hemos logrado que cada director y cada directora sea elegida por sus propios docentes. Inclusive para decirles, ve, pero se me dicen, pero está haciendo errores. Sí, pero vos elegiste. No ha pasado, afortunadamente no ha pasado, pero es otra de las ventajas que sin duda está ahí presente. Y usted está muy, digamos, cerca de los docentes. ¿Qué maneras ha buscado para estar, digamos, cerca de los estudiantes? Tenemos, y ustedes saben perfectamente bien que nosotros no hemos utilizado la acreditación internacional de la carrera como un estandarte, Ujú. como un diploma, como un certificado. Eso es una consecuencia. Nosotros hemos usado, creo yo, adecuadamente la acreditación para poder hacer cosas, para obligarnos inclusive a algunas cosas. Y una de esas es los mecanismos de escucha. El mecanismo de escucha es directores de carrera, hay que oír a los docentes. Y yo mismo me reúno con a los docentes y a los estudiantes, porque la pregunta era sobre estudiantes. Yo mismo me reúno con frecuencia con los representantes estudiantiles y lo que hacemos es oírles. Por lo general decimos, ¿y qué más? Cuéntenos otra cosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está faltando? Y les damos la libertad bajo el esquema de transparencia que eso requiere para que nos digan lo que les haría mejor. Y vamos resolviendo las cosas casi de forma inmediata porque este mecanismo nos permite estar cerca del estudiante y oírle y resolverle enseguida su dificultad. A veces se puede de forma más inmediata, otras veces se demora un poco, pero tratamos de hacerlo. Pero también yo tengo una oficina de decanato que tiene la puerta abierta siempre. Ujú. Y de hecho, la compañera que nos asiste ahí en el decanato y vicedecanato tiene solo una disposición para el tema de quién tiene que entrar. Y lo que ella sabe es que nosotros le hemos dicho que si es que es un estudiante, no necesita cita, que simplemente tiene que hacerle pasar. El resto de personas tenemos que realizar un agendamiento, ver días, horarios, pero si es un estudiante, que pase y que nos cuente qué es lo que pasa. Y eso lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué papel juegan los estudiantes en su toma de decisiones? Ahí uno corre el riesgo de caer en el lugar común, Ujú. porque sería fácil decir, es el papel más importante. Es que son cosas que no se tienen que decir, sino se tienen que demostrar. Ujú. Yo estoy convencido de que, y eso siempre que hablo con los compas docentes, en todos los ambientes, no solo en el ambiente universitario, digo, creo que tenemos que cambiar nuestro chip, nuestra cabeza, porque debemos cambiar la educación universitaria hacia una educación que sea más afectiva, que esté con más afecto hacia la relación docente-estudiante. En realidad tienes que, como convicción, como docente, preocuparte por lo que, para que a ese chico y a esa chica les vaya bien. Es que ese es el deber. Y para que les vaya bien, tienes que, a riesgo de ser cansino o repetitivo, decirles, ustedes pueden porque son afortunados de estar aquí, porque tienen condiciones y porque tienen que comerse el mundo, porque por eso están acá. Tienen que ser los mejores, porque eso es muy contrario a lo que ocurría antes. El profesor antiguo lo primero que decía, conmigo no pasa nada. Y era un síntoma equivocado de inteligencia, ¿no? Yo creo que es mucho más inteligente, sobre todo emocionalmente inteligente, decirle, yo estoy aquí para facilitar tu aprendizaje. Eso es distinto. Hacia esa facultad de universidad tenemos que ir. Y creo que vamos paso a paso consiguiéndolo. ¿Y hay algún otro modelo que ustedes están siguiendo para alcanzarlo? Digamos, un modelo de estudio de otro país o uno en específico. Bueno, aquí tengo que empezar diciendo que copiar lo que está bien
No lo hace, No está mal. De hecho, nosotros sabemos no lo lleva al que mismo resultado tampoco. no. Además, sabemos que eso está bien. Ustedes deben saber bien la estrategia de líder y seguidor. Si es que sois un seguidor y haces bien lo que ha hecho otro, el líder está bien. Pero tampoco el líder tiene que sentirse mal si es que se ve copiado. Porque también eso quiere decir que si es que alguien te copia, es porque estás haciendo bien. Así que por ahí no hay ningún misterio. Nosotros hemos tenido que replicar cosas que hemos visto en otras partes, en otras universidades, a través de nuestras redes, cosas que están haciendo bien. No hay ningún problema en eso. Así como tampoco nos hacemos lío cuando hay universidades, facultades de economía locales o nacionales que están detrás de nosotros. Y solo tengo un ejemplo, que es muy sencillo este ejemplo. Nosotros obtuvimos la acreditación internacional y después una universidad de Quito hizo lo mismo, y luego una universidad del centro del país está en lo mismo, y otra universidad del Guayas ahora recientemente, que nos ha pedido que le demos asesoría en cómo hacerlo. Con todo gusto lo hacemos. No, y digamos, hasta pasa no solo en decanato, sino en otras partes de la carrera. Justo hemos estado escuchando que otras carreras de otras universidades están implementando este modelo de los podcasts, de comunicarse uno a uno con los docentes. Y creo que gran parte viene de la administración de decanato que nos ha influenciado a nosotros para hacer lo mismo. Sí, y creo que ese es el rol también de un decanato, si es que me permites irme a la primera pregunta, porque creo que un decanato está como en el centro, no de la tormenta, a veces es tormenta. Digamos que la mayoría de veces no lo es, pero está en el centro y está muy expuesto. Así que las cosas buenas son ejemplo, pero también las cosas malas. Y evidentemente lo que uno tiene que hacer es tratar de que las cosas sean buenas, para que sean replicadas, pero sobre todo por nuestra propia gente. Ujú. Por ejemplo, los estudiantes. Sí. Y bueno, digamos, yo le tenía una pregunta así como que, ¿qué fue lo que le hizo llegar al decanato? O sea, como que ¿cuál fue lo que lo motivó a asumir el decanato? Porque no es algo fácil, no es algo a lo que se atreve cualquiera. Una gran responsabilidad también. Siento Ujú. que estás dando la cara y si van las cosas mal, creo que usted es el primero que le diría, ¿no? Sí, así es. Uno es, no es como los extras en el cine, pero también es un trabajo de riesgo. Sin duda es un trabajo de riesgo, pero eh, lo primero que uno tiene que decidir cuando asume una responsabilidad, una tarea, un encargo, un cargo, es que tienes que querer hacerlo. Tiene que gustarte. Hay una frase ya antigua, porque el que la decía lo dijo hace mucho tiempo, de un cantautor famoso latinoamericano. Él decía, si no trabajas en lo que amas, o si no amas en lo que trabajas, aunque trabajes todo el día, Ujú. sois un desocupado. Entonces, yo creo que la primera motivación es que quieras hacer. Eh, La segunda es que te convenzas de que puedes ser útil, de que puedes servir. Pero sobre todo, y creo que es lo más importante, es que quieres verle mejor, más grande a esa unidad, a esa organización. Porque no es lo mismo llegar a un cargo porque quiero ser el gerente, quiero ser el presidente, quiero ser el decano. Eh, Eso es muy poca cosa frente a una verdadera iniciativa de quiero verle grande a esto, quiero verle mejor. Eso creo que es lo que a mí me motivó. Yo quería que la facultad sea muy, muy reconocida, que haga buen ruido adentro de la universidad y también fuera de la universidad. Eh, Hicimos un buen trabajo, creo que estamos haciendo un buen trabajo también, y sé que todavía nos faltan cosas por hacer. Aquí es muy importante el equipo, sin duda, pero el equipo inmediato es aún más importante. El equipo inmediato es quién es tu vicedecano o quién es tu vicedecana. Entonces, en el caso de esta facultad, tuvimos la fortuna de contar con una vicedecana que hizo perfectamente bien su trabajo mientras estuvo todo el tiempo, una trabajadora incansable, pero sobre todo, y esto no es un dato menor, totalmente sintonizada con lo que yo pensaba. Mm. Entonces fue realmente muy sencillo. Ahora tenemos un nuevo vicedecano
y afortunadamente estamos en el mismo carril, en la misma línea. Eso Claro. también es un poco de saber seleccionar a la gente que quieres que te acompañe, sí, en el caso del inmediato, pero también hay que decirlo, también es un poco de fortuna, un poco de suerte. Claro, yo le encuentro muy difícil encontrar otra persona que uno tenga la misma visión que usted y dos, que trabajen conjuntamente por sus visiones, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, es, ¿qué proyectos e iniciativas estamos actualmente, eh, bueno, que estamos para hacer actualmente en la facultad? O sea, para adelante, ¿qué podemos ver de parte de la facultad? Estamos ya trabajando 1 año y medio, casi 2, en un ajuste inteligente de las carreras. Un Ajuste ajuste inteligente. inteligente significa que a la luz de las necesidades del profesional y de la sociedad, tienes que revisar qué es lo que qué es lo que contiene una malla de estudio para eliminar, en primer lugar, lo que esté repetitivo. Mm. Pero tienes que sentarte a hacer eso. Ahí hay un fuerte trabajo en el caso de la facultad de las líneas académicas de las direcciones. Inclusive hay, yo diría, actos muy, muy honestos de docentes que dicen, vea, mi materia tiene el mismo contenido que el del otro profesor. Tiene que eliminarse el contenido repetido. Yo digo es honesto porque podrías tener la comodidad de decir, bueno, es mi materia, es lo que yo sé. Me quedo cómodo dando lo que daba. Pero en la facultad hubo eso. Inclusive hubo casos en los que el docente al hacer el análisis decía, mi materia no es pertinente para el perfil que se busca. Debería ser eliminada. También muy honesto. Porque es decir, mi materia tiene que dejar de estar en la malla. Mm. Y lo que hemos hecho es quitar el hueso y poner más carne. Hacerle mejor a la malla. profesión que vos vas a tener, más pertinente. Eso tuvo como consecuencia, no como objetivo, como consecuencia que nuestras carreras pasen de 9 ciclos a 8 en el ajuste. Pero el ajuste tiene ese sentido. Solo es una consecuencia de la reducción, porque lo que pusimos fue de alguna manera, en términos de calidad, mucho mejor que lo que estaba. Y eso es lo que dio como resultado eso. Además de otras ventajas. Por ejemplo, necesitamos hacer nivelación en muchas de nuestras carreras. Ujú. Si nosotros teníamos 9 ciclos más nivelación, eran carreras demasiadamente largas. Y como son exigentes, la exigencia Se es... alargan más. Sí, exactamente, es un elemento fundamental en nosotros, en nuestra convicción de cómo debe ser formado alguien, se alargarían mucho, mucho más. Así que lo que hicimos fue un ajuste, yo insisto, un ajuste bien pensado, inteligente, estratégico, para que sea de más utilidad para el que está formando. Y claro, después le das posibilidad de que saliendo un ciclo antes, puedas tener a la puerta a la vuelta de la esquina ya tu maestría. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? A cada carrera le estamos, yo siempre utilizo este término, cosiéndole una maestría. De tal forma que si vos estudias esto, tengas la posibilidad de irte a tu maestrías que duran ahora 1 año, y estás en poco tiempo, si tienes esa mentalidad súper académica de estar pensando ya en el doctorado. Así que esas condiciones no habían cuando nosotros estudiábamos. El doctorado era una cosa muy lejana que hacían los viejos. No, eso está mal, hay que hacerle pronto. Si tienes la vocación académica, dale, sigue. Y antes de los 30 años estás listo. Muchos de nuestros profesores también son jóvenes y ya tienen un doctorado. Como por ejemplo el Eco Santiago, que estaba en nuestro podcast en un anterior episodio. Pero Eco, digamos, ahora algunos problemas que hemos visto dentro, bueno, más de nuestra carrera, es cómo puede, digamos, a veces justificar, a veces los recursos que se están utilizando en carreras donde hay más pérdidas por materias y que los estudiantes sigan estudiando. Claro, tal vez por nuestro perfil, por nuestra profesión, en la facultad tenemos un análisis numérico bastante claro. De hecho, sabemos cuánto nos cuesta un ciclo más de estudio, sabemos cuánto nos cuesta cada estudiante. Y como esto es plata pública, el momento en que un estudiante reiteradamente pierde en materias y alarga su carrera, eso se convierte más en gasto que en inversión. Nosotros creemos que
el dinero público que va a las universidades públicas y que está destinado a la formación de los estudiantes tiene que ser siempre una inversión, no convertirse nunca en un gasto. Pero tienes que darle las condiciones al estudiante, al docente, condiciones de todo tipo, para que esto se desarrolle bien. ¿Y cómo disminuyes, digamos, usted dice este gasto y compensarlo por decir, sin quitar lo exigente, lo bueno que es la carrera? Claro, porque el momento en que un estudiante abandona una carrera, la inversión se perdió y solo fue un gasto. Ujú. A eso me refería en esta distinción entre inversión y gasto. Eh, ¿Cómo hacer a partir de eso? Hay varias estrategias que hemos venido usando y que creemos que son válidas. Una de estas es el ajuste a 8 ciclos, pero no es suficiente. Hay que hacer más cosas. El tema es que, a diferencia de otros trabajos en los que por lo general uno está solamente con la computadora, con una máquina, esto que nosotros hacemos es trabajar con la gente. Por eso yo digo, lo mejor que le puede, desde mi punto de vista, ¿no? Yo respeto otras opiniones, pero una de las mejores cosas que le puede pasar a un profesional es enseñar lo que él sabe, porque trabajas con gente viéndole a los ojos, diciéndole esto no es así o esto es así, inclusive equivocándote. Todos los docentes nos equivocamos en la pizarra. El profesor que diga, nunca metí la pata en la pizarra, nunca ha dado clases entonces porque es la única forma de no meter pata. Es así de sencillo. Para Es ver la si única estaban forma. atentos, ¿saben? Claro. Hay gente hábil que dice, sabía que me estaba equivocando, pero Para ver si es me una puedo forma para ver si referir. están atentos. Y fíjense que hay veces que uno mete la pata en la pizarra Sí. o se equivoca mal y nadie se dio cuenta. Sí, sí. Entonces ahí seguramente el docente dijo, qué bueno que no estuvieron atentos. Así. Hoy no se espera, digamos, en un futuro el estudiante, porque pensó que ahí estaba bien, vuelva a cometer ese error en un futuro, ¿no? Sí, puede ser. Es que tienes que reconocer la equivocación en el momento que ocurre, porque vos estás dando información a alguien y si le dices que 5 más 5 es 11, Se va a quedar con eso. se va a quedar con esa respuesta, pero ya le estás formando mal, porque le estás dando información errada, le estás mintiendo. Y cuando Y uno da clase tiene que decir la verdad. anteriormente creo que he escuchado más sobre casos donde los profesores, eh, digamos, en tiempos atrás eran más egocéntricos. ¿Cómo? ¿Por qué? O tal vez nos puede explicar por qué ahora ya no, ahora son mucho más flexibles, ahora admiten sus equivocaciones y sus errores. Tal vez sea un cambio de cultura entre los profesores, profesionales. Yo creo, puede que me equivoque, pero esta es mi teoría. Claro. Sí, evidentemente ha habido un cambio de cultura, pero el docente sabe que si es que dijo algo en clase y generó alguna duda al estudiante, en pocos minutos a través de los mecanismos del Internet, de la inteligencia artificial, el Ah, estudiante va a saber si lo hizo bien o lo hizo mal. Yo creo que, interesante. pero es lo que yo creo. Y también hay, y creo que eso también es válido, también hay mayor conciencia en los estudiantes, en los docentes en este caso, para comprender que el error es también una forma de aprendizaje siempre y cuando lo reconozcas. Y bueno, Eco, queremos terminar con este tema del rol de decanato y, y abriremos una introducción al siguiente tema, que es las empresas familiares. Para empezar, es importante destacar que aproximadamente el 90.5% de las empresas de Ecuador son de origen familiar, lo que refleja su enorme influencia de nuestra economía. Según los estudios de la Universidad de Espíritu Santo, estas empresas están presentes en variedades de sectores, incluyendo el comercio, actividades profesionales, inmobiliarias, construcción, transporte, manufactura y servicios y agricultura. Sin embargo, las empresas familiares enfrentan varios desafíos. Solo el 50% de estas empresas tienen una sucesión generacional y muchas veces se da por la mala administración, la falta de liderazgo. Son citados como factores que llevan a este fracaso. Además, solo el 12% de las empresas ecuatorianas exportan sus productos o servicios, lo que subraya a veces una necesidad de mayor internalización y expansión. Ahora, Eco, desde su punto de vista, tal vez nos puede hablar sobre qué papel juegan las empresas familiares en la economía ecuatoriana. Bueno, primero tengo que iniciar agradeciéndote por haber puesto un tema del que yo investigo y que me gusta y que de alguna manera me apasiona. Y ha sido, nosotros revisando los datos, 90.5%. Es
Sí, claro, eso es 9 de Por cada un 10. montón. Sí. Es un montón de Pero esa es la configuración, pero tampoco es que sea algo muy particular del Ecuador. Es más así a bien nivel mundial. una réplica de lo que está ocurriendo a nivel mundial. A Mm. nivel mundial también es un peso muy alto el de las empresas familiares. Pero tiene un origen lógico porque alguien tiene que emprender. Y cuando tiene su empresa, ¿en quién piensa en primer lugar? En los más cercanos. Necesito un socio, primero veo si es que alguien muy cercano a mí lo puede hacer. Y son excepciones cuando no hay dentro del núcleo familiar o del núcleo extendido eh, la consanguinidad, la parentad. No hay alguien que te acompañe en la aventura que veas otro socio. Entonces, por eso uno entiende que es casi natural, por no decir totalmente natural, que las empresas se constituyan familiarmente. Eh, Quizás cuando necesitan crecer más, es que cambian su configuración y admiten otros socios, pero siendo 9 de cada 10, quiere decir que la empresa familiar de alguna manera está sosteniendo la economía del país, al menos en el rubro que le corresponde. Y eso tiene un montón de implicaciones porque lo que ocurre en este fenómeno es que no se estudia a la empresa familiar con la profundidad que se estudia a la empresa común y corriente, pese a que estas solamente son el 10%, en el caso del Ecuador, el 12, el 15 o el 20, diciendo que mucho en otras partes. Entonces, lo primero que te llama la atención es que algo que tenga tanta importancia no sea tan estudiado como lo que aparentemente tiene menos importancia. Es un fenómeno en sí mismo y por lo tanto merece que sea estudiado como tal, con la particularidad, con la especificidad que le da su nombre, empresa familiar. Por eso creo que el rol de las empresas familiares es sumamente importante y de alguna manera subvalorado, menospreciado por lo académico, por lo teórico, pero también por la política pública. Y esto en algún momento, por lo que es familiar, no llega a ser un problema, porque, por ejemplo, yo he escuchado la frase de que no se debe mezclar la familia y el negocio. Y no sé si es que en algún punto como que llega a ser un lío estar con la familia. Están muy mezclados. Claro. Están tan mezclados que están confundidos. En la empresa familiar sucede un fenómeno de choque. Está lo que se conoce como búsqueda de maximizar el valor del negocio, que es la riqueza empresarial. Pero esa riqueza empresarial a menudo está en contradicho, es la otra cara de una misma moneda frente a lo que se conoce como riqueza socioemocional, que es la riqueza familiar, la de los lazos, la del afecto familiar. Entonces, lo que podría estar ocurriendo, o ocurre ya porque hay evidencia, es que a veces gana la riqueza socioemocional sobre la búsqueda y decisiones de riqueza empresarial. Y ahí es cuando empieza a destruirse la riqueza empresarial y por lo tanto la pérdida de la empresa y la destrucción de la empresa. Dicen que eso suele ocurrir en la tercera generación. También debe ser muy conocido eso de la tercera generación es la que se acaba. Con la que acaba con la empresa. Y claro, hay de alguna manera evidencia como para afirmar de eso. Entonces, si una empresa familiar está en tercera generación, hay que decirle, cuidado, vayas a cumplir la profecía. Pero claro, la ventaja es que ahora hay posibilidades y quizás en la empresa familiar hay más conciencia de que tiene que profesionalizarse. Así que en vez de ponerle en la gerencia al sobrino poco dotado, contrató a alguien que sabe. Fíjate, y ese es un buen ejemplo de este choque, porque si le pongo al sobrino en la gerencia de una empresa, quedo bien con la familia. Es un buen punto para la riqueza socioemocional, pero va en contra de la decisión empresarial de maximizar el valor, de generar una empresa en mejores condiciones. Entonces, este es solamente un ejemplo, pero hay múltiples. Yo he estudiado sobre todo este tipo de decisiones en las decisiones de financiamiento. Y esa sería una de las razones por la cual, digamos, a veces las empresas familiares caen. Tal vez nos puede explicar otras. Básicamente,
esa es este choque entre las dos decisiones de riqueza son, creo yo, las que explican casi todo y a partir de ahí unas derivadas de aquello. No tener conciencia de esto es quizás otro motivo, otro elemento que deteriora a la empresa familiar y le destruye. Porque vos puedes mantener la estructura familiar dentro de la empresa, pero si no estás consciente de que tienes que hacer otras cosas adicionales, como por ejemplo profesionalizar tu marco directivo, tu marco operativo, si no estás consciente de que tienes que rodearte de gente que puede que no sea tu familia, pero que puede apostar, no darte cuenta de eso, no tener conciencia de eso, no tomar la decisión de a veces darte un paso al costado y dejar que otros gerencien, gestionen, administren tu negocio, puede ser otra de los elementos que coadyuva que esto no salga bien. ¿Y cree que aquí hay un espacio para, digamos, meterle un poco de institucionalismo, por decir, meterle que el gobierno se intervenga? Yo dije hace un momento y estoy convencido de que debe haber política pública para tratar el fenómeno que está presente, que es la empresa familiar. O sea, no, nunca o muy rara vez ves en un cuerpo legal ni siquiera la palabra empresa familiar. Porque además no solamente estamos hablando de empresa familiar, ya cuando la empresa familiar se multiplica porque tienen... ¿Por qué la tercera generación? Porque hay más primos y sobrinos que darles trabajo, por ejemplo. O sea, hay unos que usufructan de la empresa con remuneración y otros que están esperando las utilidades. O sea, hay también esa dualidad, ¿no? Entonces, si es que tienes que dar trabajo a más gente, casi que estás obligado a crecer. Pero para crecer tienes que tomar decisiones empresariales adecuadas. Entonces, hay el problema de cómo crece, cuál es el ritmo de crecimiento de la familia y cuál es el ritmo de crecimiento empresarial. ¿Qué pasa cuando un ritmo es distinto al otro? Ya no tienes espacio para todos. En algunos casos, digamos que esto sale bien y has multiplicado el número de empresas, tienes trabajo para muchos. Y ahí es cuando conviertes a la empresa familiar en un grupo económico familiar, que son casos clarísimos y que existen. De hecho, en Cuenca Soy hay 5 grupos económicos familiares súper fuertes. Cada grupo económico tiene decenas de empresas y en varios sectores. Y eso es lo que está de base en la economía cuencana, los grupos económicos familiares. Y justo hablamos de los desafíos. Ahora, tal vez habrá algún tipo de beneficio que usted cree, una ventaja competitiva frente de empresas que no son familiares. Yo creo que si una empresa se queda bajo la configuración estrictamente familiar, no tiene el futuro promisorio que tuviese bajo una configuración más abierta, porque inclusive tiene dificultades hasta para obtener capital, porque ¿qué es lo que no puede hacer una empresa familiar por su convicción? Endeudarse. Sí puede endeudarse, pero lo que no suele hacer es admitir el capital de alguien que no sea familia, porque si no le tienes a alguien en la mesa directiva opinando, te van a decir, ¿vos por qué opinas si no sois de mi familia? Sí, pero yo puse plata. Entonces ese conflicto a veces no es digerido bien y simplemente dicen, no, aquí no entra nada, nadie, no quiero ni un socio menor, aquí solamente tenemos las decisiones de la familia. Y por lo general esto nace con un jerarca que es el que crea la empresa y luego se hace un grupo, pero después hay muchos que quieren tomar la posición y ahí viene el problema de la sucesión. ¿A quién le doy el mando? Pero las empresas familiares que han entendido que eso es un problema y profesionalizan sus cuadros y no les importa que el socio tenga otro apellido o el gerente sea alguien que no es familiar, son las que van a seguir subsistiendo. Y digamos, ahorita el país está siempre pasando por problemas económicos y todo eso. Y estaba viendo, y en la mayoría de las empresas familiares, la mayoría son microempresas. Actualmente, ¿usted ve que hay motivación para seguir emprendiendo, seguir creando empresas o ya cada vez hay más trabas para más burocracia para estar en esto? Justo con la economista Mercy Orellana, vimos, o ella nos contó que los jóvenes actualmente están queriendo irse más al sector público que al sector privado. Y es por esto porque los salarios del sector público son mucho más mayor que el del privado, bueno, en general. Claro,
Eso tiene mucho que ver con el deseo de emprender. Quizás antes habían más motivaciones y casi que estabas obligado a crearte un negocio para sobrevivir, para tener un ingreso y para llevar el pan a la casa. Ujú. Se suele decir que el emprendimiento surge de una necesidad. ¿Qué pasa cuando hay más alternativas a hacer eso? Como por ejemplo migrar o como por ejemplo optar por un trabajo en el sector público, que quizás ahora no es tanto como era Ujú. hace algunos años, pero la gente evalúa sus opciones y quizás queda de lado el mantener, por ejemplo, la empresa de tu papá o de tus tíos o de tus familiares, porque tienes opciones que pueden ser más sencillas y de menor esfuerzo. Sin embargo, yo creo que hay una buena base de jóvenes y de personas quienes les entusiasma la creación de un negocio. Y esas empresas cuando nazcan, algunas de ellas serán empresas familiares. Otras quizás no, porque buscarán el capital de gente que tiene el dinero. No siempre el dinero está en tu propia familia. Y vamos aquí a jugar un jueguito para ver si, digamos, Juanito, ¿tú entrarías a tu empresa familiar, digamos, a la empresa de tus padres, o preferías, digamos, a un sector privado? Y, digamos, en ambos escenarios tu salario sea igual. ¿A cuál irías, por decir? Bueno, ahí depende, o sea, de si es que tengo la oportunidad de entrar al sector privado. O porque ponte, salgo y quiero buscar trabajo y no consigo, me quedo ya directamente en la empresa familiar. Pero no sé, o sea, pensando como que con el mismo salario y todo eso, yo, o sea, pienso que una empresa familiar exige menos y pues tendría que por menos trabajo, o sea, ganar lo mismo, prácticamente preferiría mil veces quedarme en la empresa familiar. Y llevando a tu respuesta, Eco, tal vez esto no influye en los demás empresas familiares, digamos, una baja productividad que hay en los empleados. Por esta misma razón, digamos, hay menos exigencia. Claro, hay menos exigencias si sois familiar. Si sois un Claro. empleado que no es Ujú. familiar, yo creo que hay mucha exigencia. Pero esto creo que tiene su razón de ser y es muy natural al ser humano. Y es que si sois el propietario de la empresa, pero tienes que hacer una labor y alguien viene de tu equipo, uno que está inclusive a tu mismo nivel, ni se diga alguien que es un subordinado, decirte, esto hay que hacer, es posible que la respuesta sea, yo soy el dueño. ¿Cómo vienes? ¿Qué me vienes a decir lo que hay que hacer si yo soy el dueño? Sí. Entonces, eso ocurre. Hay cosas que se han oído, puede que no todas sean ciertas, pero hay empresas familiares en las que tienen el pariente, el tío, el allegado, que la única función de él es, por ejemplo, firmar cheques, nada más, pero tiene un cargo para Ujú. firmar cheques. Entonces, esta búsqueda de la riqueza socioemocional puede llegar a desconfigurar la razón de ser de un emprendimiento, de una empresa. Y ese es el problema. Y Eco, tal vez tenga alguna anécdota sobre una empresa familiar que le impactó mucho o que le influenció mucho en su forma de pensar sobre las empresas familiares. Yo tengo más de una anécdota porque tuve la posibilidad para un capítulo específico de mi tesis, la obligación de entrevistar a alguien de cada grupo familiar, de económico familiar de nuestra ciudad, de la provincia. Y hay más de una anécdota, pero debo ser honesto. Les di la palabra de no contar. Me dijeron, yo le voy a contar esto para que vea que su teoría puede tener razón. Y claro, eran palpables, pero en términos generales, a mí me parece una anécdota que describe bien esto, el que le hayan puesto en una de las empresas de un grupo a alguien que era marcadamente ineficiente, pero sin embargo tenía que darle un carguito, un puesto. Entonces eso, más allá de ser una anécdota, creo que es algo que sucede en Alemania, que sucede en Turquía, que sucede en todos los países donde hay empresas familiares. Es la necesidad de estar bien con la familia
y por lo tanto no puedes quedar mal con tu sobrina o con tu sobrina, tienes que darle algo. Ese es el ¿Y choque. cómo le ves en el futuro de la economía, las empresas familiares? ¿Cree que iría disminuyendo o se iría, digamos, aumentando? Yo imaginaría que se iría disminuyendo por el simple hecho, creo que hay mucho más, un pacto mucho más grande entre amigos ahora, ¿no? Sí, puede ser porque eso tiene mucho que ver con la comunicación, porque La hace globalización. decenas de años tu contacto cercano era con el que vive a tu lado, con tu gente, pero ahora tienes una posibilidad enorme de comunicarte con gente que ni siquiera vive aquí y hacer negocio, hacer una sociedad. Hay muchos casos. Entonces, es válido ese argumento de que quizás por esa razón la configuración de empresas familiares vaya a reducirse en el futuro. De hecho, hay ejemplos ya. Pero además creo que la empresa familiar debería seguir existiendo. Está bien que se cree como familiar, pero después tiene que tomar una decisión de abrirse para que pueda crecer, para que pueda internacionalizarse. Yo creo que es, digamos que nacer como empresa familiar es simplemente un paso previo a crearte bajo otra estructura, una más abierta, una en la que ni siquiera conozcas quién es el socio, quién te puso dinero. Y existe a veces mucha desconfianza en otras personas, digamos el caso, ¿has escuchado la historia de McDonald's? ¿Cuál de ellas? En la de los dos hermanos y que hablaron con un socio, era un socio financiero, un Sí. inversionista, y al final a cabo el inversionista hizo unos truquitos y los dos hermanos salieron de la empresa. Claro, fueron los creadores y se quedaron sin nada. Y lo mismo le pasó al químico farmacéutico que creó la Coca-Cola. Exactamente lo mismo. Además, murió en una necesidad económica al punto que creo que vendió su última parte en $1.200, que era una empresa que este rato es enorme. Suele pasar eso. Pero también es un ejemplo de que si vos tienes una buena idea y por cuidar lo familiar, no te asocias con gente que pueda tener mejores ideas que vos, pero sobre todo estrategia y que sepa profesionalmente las cosas, puede llevarte al fracaso. Es que ahorita, digamos, también uno sabe elegir, o sea, obviamente no siempre, pero sabe elegir bien a las amistades. Siempre uno se rodea de las personas que tienen los mismos ideales y todo eso, y por eso, en ese caso, sí, como que sí sería actualmente ya más común, creo yo, ver empresas ya constituidas ya por amigos, más que con la familia, porque uno, o sea, en promedio pasa más tiempo con los amigos que con la familia en sí también. Claro, así es. Además, si vos haces negocios con los amigos y creas emprendimientos, empresas con los amigos, te liberas de un primer problema que suelen tener las empresas familiares. Ya no te importa el apellido. No pasa nada ya. Claro. Ya no pasa nada. Es más, podrás poner cualquier nombre. En cambio, en la empresa familiar llegan a un punto en el cual tienen que defender tanto el apellido, que sean conocidos, que ese apellido sea el que esté siempre presente, que no haya ningún disturbio alrededor del, ni peor que se mezcle con otros que no son de la familia. Cuando tienes una sociedad con amigos, eso ya no importa. Has resuelto el primer problema y no tienes por qué darle un espacio de trabajo a alguien de tu familia porque tu socio te va a decir, entonces ya no hagamos nada, pues. Ujú. Aquí lo que nos hemos asociado para crear esto. Dejemos de lado esto. Ya no entra la familia ahí. Ahí creo que entra un nuevo tema de investigación, empresas entre amistades contra empresas familiares. Claro, podrías verificar cuál de estas tienen más rentabilidad. De hecho, hay estudios que hacen, simplemente comparan la empresa tradicional, que es la menos común después de todo, aunque es Sí. tradicional, frente a la empresa familiar. Entonces, ver qué pasa con indicadores financieros, sobre todo con rentabilidad al final, es muy útil. Y bueno, vamos concluyendo con nuestro episodio. Tal vez quisieran dar algunas conclusiones de este episodio, Eco. A ver, me ha gustado mucho los temas que me has propuesto, que nos han propuesto, porque son cosas que a mí de las que me gusta hablar. Entonces, creo que es muy inteligente de su parte el plantear temas que la gente quiera hablar. Por eso, si es que a mí me dicen, ¿estás nervioso? Digo, no, porque voy a hablar de lo que sé, de lo que creo saber. Claro. Podríamos hacer una media hora más y hablamos de fútbol y también soy feliz. Ese es otro tema que me encanta. Pero creo que lo están haciendo bien. Yo quiero felicitarles
públicamente por esta iniciativa. Esto es innovar, esto es hacer cosas distintas. Las cosas no cambian si uno sigue haciendo lo mismo. Entonces ustedes han hecho cosas que son distintas, pero están a la luz de la época. Entonces, si el podcast es la forma de llegar a la gente, hay que seguir. Y bueno, antes quiero aclarar esto. Es que la Universidad de Cuenca, más que nada, me ha brindado lo suficientemente los recursos para yo no tener una excusa de no puedo, sino sería una excusa de no quiero, porque la universidad ya nos da en la radio universitaria, nos brinda los docentes que siempre están muy comprometidos en ayudarnos, en venir al podcast. Y bueno, ya vamos a mandar un spoiler, el siguiente episodio vamos a tener al economista que era ex decano de la ESPOL, el economista Leonardo Sánchez, y todo eso fue gracias a que los profesores nos ayudaron con la comunicación, con toda la parte de organización que yo no puedo decir yo no puedo, sino simplemente sería yo no quiero, pero por eso gran parte de lo que podemos hacer es gracias a los recursos de la universidad. Y Juanito, tal vez quisieras concluir con algo. No, yo pues siempre contento de compartir con el profe, que fuimos prácticamente 3 ciclos. 3 ciclos. Pero si finanzas son 2 ciclos. 3 ciclos. Que quede grabado que hizo 3 ciclos cuando debía ser 2. No, sí. Sí, sí. Bueno, pero fue un caso así. ¿Qué que lección no- aprendiste ahí? al revisar bien que los signos del formulario estén correctos. Y no, fue bastante interesante el poder compartir con usted, igual temas que se ve que sabe. Y aparte, no, pues siempre agradeciendo a Landon porque él fue el de la idea del podcast. Siempre es chévere que se formen estos espacios en donde tanto alumnos como profesores pueden salir, hablar Uno a uno. lo que quieran, uno a uno, y siempre es como, ni siquiera es forzado, es como una conversación así, en donde, Claro, no, si esto fuera un deber, fuera más como que Claro, obligado, ajá. si fuera una tarea, fuera otro ambiente. Y sí, eso, más bien muchas gracias también por la invitación, y ya. Y bueno, queremos agradecer a todos que nos están escuchando. Ya hemos llegado a los 1500 vistos en YouTube y en Spotify. Estamos por aproximar a los 1800. Tenemos 300 seguidores en TikTok, tenemos 200 seguidores en Instagram, casi 100 seguidores en YouTube y esperamos seguir creciendo. Agradecemos a la radio universitaria por brindarnos el servicio de la producción. Agradecemos a nuestro editor Jonathan Huerta, que es un estudiante de economía de segundo ciclo, que nos está ayudando editando estos videos conjuntamente conmigo, que estamos haciendo los clips para TikToks, para el video entero en YouTube y subirlo en Spotify. Y eso queremos agradecer a todos por estar escuchando y hasta la próxima. Gracias.